Esta semana se cumplió una década desde el estreno en sociedad de la red social Instagram. Se lanzó el 6 de octubre justamente del 2010. 2 meses más tarde tenía 1 millón de usuarios y para 2019 ya superaba los 1.000 millones. Entre medio la compró Facebook en 2012 por un valor de $1.000 millones. Puede decirse que Instagram es la gran responsable del crecimiento de la figura del influencer, una modalidad que en buena medida reinventó el mercado publicitario. Y con sus filtros, facilidad para editar imágenes y luego con el agregado de las historias y las transmisiones en vivo, fue captando y haciendo suyas las mejores armas de la competencia. Pero no todo es luminoso para este gigante de la tecnología. A las críticas que ella recibía por fomentar imágenes y estilos de vida inalcanzables, lo que se ha asociado con un aumento de casos de depresión, ahora aparece también un ángulo, una crítica económica. ¿Por qué esto? Bueno, porque un comité del Congreso de Estados Unidos concluyó en un informe publicado el mismo día del aniversario de Instagram que las 4 firmas tecnológicas más grandes del país, Amazon, Apple, Facebook, propietaria de Instagram, y Google, son monopolios que abusan de su posición dominante. Para hablar entonces del aniversario agridulce de una de las redes sociales por excelencia, nos acompaña hoy Gustavo Galino, nuestro columnista de Disrupción, Tecnología e Innovación. ¿Cómo andás, Gustavo? Buen día. ¿Todo bien? Buen día para todos. Muy bien, por suerte. ¿Cómo es esto de que Instagram tiene ya 10 años? Yo te preguntaba recién, yo hace relativamente poco en términos de redes sociales que la empecé a usar, hará 3 años. Ponele, ¿Nada más? ¿no? Qué poco. Llegué medio tarde a Instagram, pero 10 años me impresionó. Sí. ¿Cuándo dirías que alcanza la máxima popularidad, digamos? Bueno, ¿Cuándo salta la fama? Y bueno, la fama yo creo que se la da ese primer año de consolidación de 2010 a 2011, por más que muchos de ustedes, como te pasó a vos, aparecieron después en el uso. La consolidación de esta red social como un producto con un valor y una potencia que después se termina confirmando, está en el primer año. Porque es ahí donde realmente genera el cambio de lógica y acompaña un proceso que no es menor, que es una red social que nace para ser móvil. Ya eso es un primer punto importante. O sea, nació pensada para las tiendas de aplicaciones. 2010, en un periodo en el cual la mayoría de nosotros y la gente en el mundo todavía no tenía los teléfonos potentes e increíbles que tenemos hoy. Entonces, 10 años donde pasaron muchas cosas, pero en ese primer año fue decir, bueno, acá está la red social que apunta a ser móvil, que apunta a la fotografía, un término y un aspecto muy importante. Ya había servicios que estaban muy pensados para eso. Algunos se acordarán del viejo Fotolog, que era como una plataforma que tenía cosas de esas. Bueno, acá Instagram, al principio mucha gente la asociaba mucho con ese tipo de blogs y de sitios donde lo que se buscaba era realzar la imagen, realzar un cuidado de lo que se compartía. Y rápidamente tiene un cuidado particular por la estética, o sea, lo estético es muy importante en Instagram. Termina siendo muy importante y se ve en ese comienzo, se ve en ese lanzamiento. ¿Por qué? Bueno, porque lo adopta gente con un perfil que después se terminan transformando en esto que vamos a hablar de los influencers, pero al principio eran gente aficionada por temas o de fotografía, o de arte, o de temas que tenían que ver con eso, ¿no? Con el cuidado de distintos recursos o distintas maneras de comunicar, que quizás en Facebook ese lugar no estaba tan garantizado o no estaba por lo menos tan potenciado. Entonces, yo creo que en ese primer año, en ese lanzamiento, en esa fuerza que toma, vos lo decías en la introducción, o sea, alcanza en muy poquito tiempo 1 millón de usuarios. Es una locura, o sea, realmente, y después a lo largo del tiempo se ve que Instagram es la red social que más creció en términos comparativos en el tiempo de uso que tuvo. Y ahí en ese arranque, imagino que fue cuando Facebook la vio y dijo, ojo acá, sí, a comprar esto ya, ¿no? No demoró mucho. Mark Zuckerberg no estuvo muy dormido en eso, ¿no? No, demoraron un poco, apenas 2 años en comprarla, después de haberle hecho, y esto y ya empezamos a comentar algunas cosas de este informe, porque creo que se cruzan las dos cosas. O sea, el informe termina revelando información sobre correos internos y sobre conversaciones internas de la empresa, en aquel entonces, en la cual ya miraban, 2011 estamos hablando, miraban con ojos de recelo y de preocupación cómo Instagram venía poco menos que a quitarle el lugar de
de número uno a Facebook. Entonces, y hay incluso se citan mails y textos específicos y algunas revelaciones de incluso altos mandos o mandos medios, sobre todo de Facebook, que decían eso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para parar esto que se viene, que parece tener una adhesión incontrolable, tomando en cuenta un aspecto muy importante, que es que Instagram demoró un tiempo en llegar a Android? O sea, demoró un tiempo en llegar a la tienda de aplicaciones más importante, con más usuarios, con más del 60% de los usuarios del mundo. Que esto también refuerza lo que vengo diciendo. O sea, tenía tanta fuerza y la tan tendencia, que aún demorando un poquito en entrar en el terreno más grande de juego, ya venía con mucho con mucho posicionamiento, por decirlo de alguna manera. Creo que es la palabra que mejor lo define. Entonces, ese posicionamiento de esta red social llevó a que Facebook primero presionara bastante, también lo dice el informe, o sea, habla de presiones. Es verdad que después es difícil de llevarlo a algo que ustedes puedan decir, bueno, ¿qué hizo Facebook concretamente? Bueno, hay una serie de estrategias y cosas, pero la presión muchas veces tiene que ver con una estrategia que se define en tres aspectos, que es copiar, que es adquirir o matar, ¿no? Es como eso es como en lo que se define o se resume la postura de la empresa grande contra la que viene creciendo o intentando ganar terreno. Entonces, le copio cosas, que lo hizo, después la trato de adquirir y la terminó matando en algunos casos. Creo que en el caso de Instagram lo que pasó fue que no llegaron a matarla. No le llegaron a matarla porque en el medio estuvo esa adquisición, ¿no? Y la adquisición se terminó transformando en algo que usaron a favor de que ambas crecieran. Pero perfectamente, si lo pensamos un poco mirando hacia atrás, y por eso está bueno el repaso de los 10 años, Facebook tuvo todo o mucho en su mano para matar a Instagram, para realmente no solamente adquirirla, que es el segundo paso que decíamos, sino para absorberla. La terminó absorbiendo y la terminó dejando vivir, y hoy por hoy Instagram es una red que tiene un potencial enorme, incluso para la mayoría de la gente. Si vos hoy preguntás ¿quién va a vivir más, Facebook o Instagram? La gente te dice que va a vivir más Instagram. Sí, o sea claro, además agarró a Facebook en el declive, ¿no? O sea, cuando empezaba a tener migraciones, huidas. Sí, bueno, no? Se habla mucho del declive de Facebook y la subida de Facebook, pero Facebook, ojo, porque los números no marcan tanto esa tendencia. Y bueno, ¿no? Capaz que es porque, como yo, por ejemplo, no sé, mi cuenta y la tengo ahí, Sí, o porque... Pero no la uso desde que empecé a usar Instagram. Bueno, ves, vos sos un ejemplo de un público, de un segmento que sí realmente puede haber hecho un cambio. Pero después hay otros segmentos que son mucho más difíciles de ver. Segmentos que hablamos no solamente de franjas etarias, de zonas geográficas. O sea, hay un montón de contextos y cosas que son difíciles de ver, que son muy complejas de ver, porque son tan complejas como el mundo hiperconectado y hipersegmentado en el que vivimos. Y que pueden explicar que Facebook sigue teniendo su público, sigue teniendo sus espacios. No se olviden que hay comunidades que venían de antes. O sea, Facebook está desde 2004, 2005 ya con una presencia fuerte. Entonces, no es tan difícil o no es tan fácil desbaratar eso, los grupos. Hay todo un montón de lógicas internas que mucha gente de repente no toma en cuenta, pero están ahí, ¿no? Entonces, Instagram se ganó su propio lugar y generó un movimiento distinto, nuevo, con aspectos que quizás estaban ahí, pero los terminó de potenciar. Te iba a decir, resaltabas recién lo de la fotografía, ¿no? Cómo revolucionó eso por el hecho de que todos nos convertimos como en fotógrafos, ¿no? La foto que yo puedo sacar con este teléfono, hace 10 años era impensable, tenías que comprarte una cámara de fotos profesional. Hoy con un teléfono, este es un teléfono de alta gama, puntualmente. Estableció los filtros y con eso nos ayudó a todos. Pero más allá de los filtros. Convirtió en buenos fotógrafos a todos. Yo creo que sí, o potenciales buenos fotógrafos. Pues obviamente estará en cada uno la habilidad de usar la herramienta, pero la herramienta está. Y eso me parece que también es interesante, y lo decía al principio, es como Instagram, no sé, de alguna manera vio que estaba ese camino ahí. Después fue acompañando esa evolución natural de la tecnología, mejorando y creciendo, y después obviamente también fue, porque acá hasta ahora venimos hablando de Instagram casi como una víctima. Ojo, después Facebook la adquiere e Instagram se transforma en la misma empresa dominante que puede ser Facebook en otros aspectos. ¿Por qué? Porque copia un montón de cosas de las cuales hoy estamos hablando y que se terminan transformando en tendencia. La primera, la que más recordamos, es la de las stories, las historias, eso que venía de repente teniendo mucho auge con Snapchat para la gente más joven y que lo terminan adquiriendo y popularizando en otros segmentos. Pero
meter video que no había es también una forma de copiar la fuerza que el video adquirió. Hablamos de la fotografía y el video va de la mano, es como el paso siguiente. También estos teléfonos permiten grabar y almacenar cantidades enormes de videos en altísima calidad. Entonces también todo se está filmando, todo se está mostrando, y ese crecimiento de la figura de los influenciadores o de las marcas que se van animando a estar, va siendo como un combo en el cual Instagram también va apoderándose de las tendencias que estaban apareciendo en cuanto a contenido. Eso, hablemos de eso, porque una de las cosas que yo destacaba en la presentación era cómo potenció esa figura del influencer y cómo eso incide en el mercado publicitario también, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo revolucionó? Exacto, es una revolución. ¿Por qué? Bueno, porque, se encuentra una plataforma en la cual hay un nivel de comunicación en el cual las marcas se sienten un poco más protegidas. Muchas de las crisis que tuvieron las organizaciones, las marcas, los grandes jugadores publicitarios, ya no solamente a nivel local, estamos hablando a nivel mundial, como grandes tendencias, estuvo en cómo se exponían al ida y vuelta que las redes sociales generan. Instagram tiene un ida y vuelta, pero sigue siendo una red bastante más unidireccional, en la cual yo te cuento algo y el nivel de conversación está como bastante más, ¿cómo decirlo? Obviamente la gente puede comentar y hay como espacios y demás, pero sigue siendo bastante más controlado, si se quiere, el ambiente en el cual la marca se puede expresar. Las que estuvieron en Twitter lo han pasado muy mal en general y han tenido muchas dificultades, y la mayoría de las crisis fueron por cosas que pasaron en Twitter. Instagram, siendo una red mucho más grande, con mucho más eco que en cantidad de usuarios y en volumen, le ha permitido a las marcas sumarse a crear contenido con la lógica y con el lenguaje mucho más actualizado, y eso es una ventaja, y por ahí está el atractivo, pero por otro lado también se han sentido más protegidas de poder controlar mejor su contenido. Ya en Facebook hacían determinadas, y la siguen haciendo, ¿no? Determinadas cosas y con una llegada importante, pero Instagram lo que para mí cambió y generó fue que metió el lenguaje, metió una cosa mucho más de bueno, cómo se maneja la gente, cómo se comunica la gente. Bueno, las marcas asociándose a eso, ¿no? Claro, y haciéndolas más próximas, ¿no? Exacto, más cercanas por un lado, pero también, de vuelta, esa conversación... Sí, hasta ahí. No pero sé. por lo menos le llego distinto y de una manera más próxima, también, entre otras cosas, utilizando la figura del influencer, entonces, para que me venda también su estilo de vida asociado a mi marca, ¿no? Y demás. Esa es una de las críticas que decíamos al comienzo que recibió mucho, ¿no? El cuidado de la estética y esas consideraciones que se hace sobre Instagram ha llevado a que muchos la cataloguen de eso, de mostrar solo el cuadrito feliz y el estilo de vida inalcanzable, y asociado a estudios hasta que van por el lado de la depresión que eso provoca en adolescentes, por ejemplo, ¿no? Sí, es un tema que creo que durante varios años estuvo afectando, pero sí, quizás ahí podríamos introducir un matiz, que es que también algunas marcas, sobre todo las que están más asociadas a los rubros duros de belleza, de cosmética, de cuidado, se han dado cuenta en los últimos años que ese camino también es perjudicial y han también adoptado una sensibilidad mayor. Yo creo que así como es verdad, y eso es una faceta negativa, hay una faceta positiva, que es que muchos actores, organizaciones, empresas también han presionado mucho para generar conciencia a través de la red social, y ha sido un buen vehículo para generar movimientos que justamente van en busca de, bueno, romper un poco las barreras de la publicidad, que también viene de lo tradicional. Claro. De la televisión, del cine, o sea, de Sí, esos modelos preconcebidos de bellezas o de cosas que... Al revés, ¿no? Hoy a veces para las marcas es más redituable apuntar a justamente el influencer que rompa esos parámetros, esos parámetros estéticos tan arraigados, tan convencionales. Y que se muestre de una forma mucho más... más natural, genérica, de cara lavada, ¿no? Sí, y de hecho esto... con sobrepeso. Sí, y yendo a algo mucho más más básico, Más es reales. como les dan menos pautas, o sea, es como que las marcas también entendieron que para ser más atractivas tienen que ser menos ambiciosas en querer estar todo el tiempo mostrándote las bondades del producto, sino que al revés, es la confianza que genera ese intermediador, que es el influenciador, el influencer, esa persona que generó una comunidad de distintas maneras y que tiene sus propias herramientas, y volcar esa confianza a que la persona resuelva a su manera cómo se vincula con la marca. Y eso ha hecho que muchas marcas, quizás de tamaño chico o mediano, se potencien. ¿Por qué? Porque la gente les termina dando como incluso su voto de confianza y su preferencia, observando cómo se vinculan
esos propios influencers. ¿Esto qué quiere decir? Saben que ese influenciador o esa influenciadora no va a darle para adelante o no va a solamente a estar, miren qué lindo esto, que es bueno, sí, existe eso también, obvio, pero sino que empezamos a ver ya algo más, como más vinculado de un lugar, como si lo espontáneo, esa no es la palabra que no me salía, la espontaneidad que se puede generar. Entonces también los usuarios son mucho más críticos de lo que consumen, en cierta medida. Somos todos más críticos ya cuando vemos que alguien está solamente haciendo una góndola, ya tu percepción del mensaje y del lenguaje y de lo que está pasando, naturalmente baja. Ahora, si vos ves que la persona que está atrás de esa red que vos seguís y ese perfil que vos seguís se maneja y se vincula de una manera mucho más natural, naturalmente vos también te entras a vincular con la marca de otra manera. Y eso es uno de los grandes cambios, me parece, que esta red social ha metido, además de todos los formatos y cosas que ha ido adquiriendo, ¿no? Ya tenemos que ir cerrando, Gustavo, pero antes, algún comentario más. Decíamos que era a Instagram lo agarraba en un aniversario, el 10º aniversario, coincidió con un momento, digamos, agridulce, porque también estuvo, esto que ya mencionabas, este informe elaborado por un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que señala y pone los ojos sobre Amazon, Facebook, Google y Apple por monopolio, ¿no? Acusándolas del monopolio, de la práctica que hacen anticompetitiva y de cómo terminan matando a copiar, adquirir, matar. Decís, ¿no? Ese es la táctica, la estrategia general macro que todos usan de distintas maneras, ¿no? Cada empresa de esas que vos mencionaste tiene distintos contextos y aparte tienen distintos objetivos o su éxito está basado en distintas cosas que tienen que lograr. En el caso de Instagram, el último ejemplo es el de Reels. Reels es la copia de los TikToks. O sea, ¿por qué? Porque TikTok quizás es el Instagram de hace 8 años. O sea, es una red que viene pujando, creciendo con público joven, con renovación, con otro lenguaje, con todo lo que venimos hablando, ¿no? Todo ese combo, lo que venimos conversando. Bueno, ¿qué hace Instagram? Mete un modelo de comunicación similar, o sea, una estrategia para que la gente que ya se estaba yendo, entre comillas, pues la gente no se va y viene, pero bueno, supongamos que la lógica es no quiero que se me vayan, o quiero que estén tiempo en mi red, bueno, ¿qué hago? Incluyo esa lógica. Entonces Instagram claramente está metida en esa lógica, Facebook como paraguas general. Y hay como 2 comentarios así como para cerrar de este informe. Primero, que es que el informe lo terminan firmando los representantes demócratas, los republicanos terminan poniendo matices y van a presentar un informe aparte con otras soluciones. ¿Por qué? Bueno, porque lo que planteaba el informe es cambios profundos en la regulación antimonopólica, y ahí, bueno, hay distintas miradas sobre cómo encarar esto. ¿Y qué posibilidades hay de que salga efectivamente? Porque es como un llamado una advertencia que se les hace a las gigantes tecnológicas que hacía tiempo no se les hacía, ¿no? Es un duro cuestionamiento que puede implicarles cambios importantes en su negocio central, ¿no? Totalmente. O sea, sí, si realmente se llevase a cabo algún cambio estructural en la legislación, sin duda van a estar siendo, no sé si perjudicadas es la palabra, pero sí van a estar involucradas en una lucha y una guerra legal a la vuelta de la esquina. Ahora, este informe no llega hasta ahí, llega hasta decir y diagnosticar que está pasando esto con estos testimonios y todo esto que han ido a lo largo del tiempo sí, tiene meses, ¿no? Acumulando, sí, varios meses. Llegan a las conclusiones y a partir de ahí lo que hacen es una serie de sugerencias en las cuales se abren los 2 caminos, ¿no? Y como toda cosa en la que se abren 2 caminos, y más todavía como vemos cómo está la política interna de Estados Unidos, probablemente sea difícil que se pongan de acuerdo, y ese no acuerdo es beneficioso para las empresas para ganar tiempo, ¿no? Van a ganar tiempo bueno, esto todavía, la regulación o los cambios en la regulación que puedan llegar a afectar a las grandes tecnológicas no parece llegar. Ahora, si miramos los antecedentes, pasaron muchas décadas en las cuales las empresas anteriores, las petroleras o las empresas que estuvieron arriba en los rankings y que lideraron el mundo en las décadas anteriores, antes de que llegaran las tecnológicas, tampoco tuvieron grandes regulaciones. Entonces, ¿qué nos hace pensar que ahora sí? ¿Cuál es el cambio de coyuntura que hay? Habrá que ver. Parece que no parecería ser un tema que coyunturalmente esté cambiando mucho, más allá de este informe que por lo menos es bastante revelador. Hablando de esto, María te pregunta, dice, ¿qué opina Gustavo Galino de la peli de Netflix El dilema de las redes? ¿Te acordás? Lo dijimos el otro día. Yo ya lo vi.
¿La terminaste de ver? Sí. Yo no terminé todavía, pero lo vamos a conversar. La semana que viene, Sí, yo creo que de la semana que viene no pasa. Tal cual. Hagamos una mesa ahí porque da para charlar muchísimo, me parece. Creo que son interesantísimo. son Si no lo temas vieron los oyentes, hay mucho para ver ahí, para sacar de conclusiones, para tener en cuenta a la hora de utilizar las redes, saber por lo menos en qué estamos metidos, ¿no? Pero volvemos, ¿te parece? Volvemos sobre él a propósito de... Con mucho gusto, así le podemos contestar a María con Ahí está. Con precisión. Y terminamos además de celebrar el cumpleaños de Instagram entonces. Muy bien. Gracias, Gustavo. Nos reencontramos la semana que viene. Dale.